Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta sesión de Power Hour, donde me toca a mí, Victoria Cram, presentarles hoy el tema específico, muy específico con respecto a la escuela de redes sociales. Bueno, mi profesión, yo soy diseñadora estratégica y de alguna manera hice una bajada de lo que yo he aprendido con la experiencia que tengo a nuestra hermosa comunidad para ir definiendo cada vez más nuestro nicho de mercado, que yo siento por una parte que es muy importante y en realidad es como el centro de lo que hacemos cuando presentamos nuestras redes sociales, ¿ok? La presentación. Ahí estamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la propuesta de valor y tu nicho de negocio. No sé si a ustedes les ha entrado siempre la duda, y a mí me pasa mucho, que todas acá vendemos el mismo producto. Todas vendemos las mismas cosas, somos todas distribuidores de doTERRA, un producto maravilloso, pero en el fondo todas nosotras requerimos cierta diferenciación, ¿ok? Porque en el fondo, como todos vendemos lo mismo, tenemos que llegar a públicos distintos para tratar de abarcar la mayor cantidad de personas. Siempre en doTERRA nos dicen, bueno, estos productos pueden llegar a todas las personas, o sea, desde embarazadas, bebés, niños, todos ellos lo pueden usar. Pero en el fondo también es muy importante que nosotras sepamos cómo especializarnos o sea, enfocarnos en un nicho en específico para tener como cierta especialización dentro de esto, ¿ok? Entonces hay una primera cita que a mí me encanta ver, que tiene que ver, que la escribió este autor de Conversaciones con Dios, no sé si alguna de acá lo habrá leído, y habla del fondo que todos somos del mismo universo, pero somos todos distintos, o sea, no hay ningún universo idéntico al otro. Todos tenemos un gran valor que quizás a veces nos cuesta definirlo por nosotros mismos, ¿ok? Por distintos temas. Entonces, por una parte, ok, todos van a decir, bueno, si todos vendemos lo mismo, ¿cómo yo me voy a diferenciar del otro? Todos somos distintos y así como todos nuestros clientes son distintos, nosotros tenemos que saber enfocarnos en un nicho en específico. Y ahí es donde tenemos que tratar de definir nuestra propuesta de valor desde el tema que estábamos hablando y tocando en clases anteriores de redes sociales que tienen que ver con la marca personal. ¿Ok? Nosotros nuestro Instagram o nuestras redes sociales siempre van a estar enfocadas desde nuestra marca personal. Entonces es súper importante generar siempre una propuesta muy clara y concisa que en el fondo va a definir tu valor dentro de este gran mundo de redes sociales, ¿ok? Y en el fondo aquí hay tres conceptos súper importantes que van a definir ese valor, que tienen que ver con tus habilidades, tu experiencia y tus atributos específicos, ¿ok? Que mis experiencias son muy distintas a las experiencias que tiene la Vero, a las experiencias que tiene la Vale, y así lo mismo con respecto a los atributos y las habilidades. Entonces, eso mismo va a ir como definiendo y enmarcándonos en cierto lugar en específico. Al, por lo mismo vamos a llegar a distintas personas en específico, ¿ok? Entonces, dentro de esa propuesta de valor, y si quieren pueden sacarle un pantallazo a esto, porque en el fondo yo lo sinteticé y lo como conceptualicé desde estas tres cosas, ¿ok? Las habilidades, la experiencia y los atributos, ¿ok? Que en el fondo van a ir a resolver un problema específico de tu audiencia objetivo, ¿ok? Quizás van a estar escuchando y van a decir, chuta, están medias como muy conceptual. Quizás sí, pero en el fondo si tú logras definir ciertos conceptos con respecto a esto, se te va a hacer todo muchísimo más fácil. Aquí una herramienta que utilizo y que de fondo, de esto conversamos con varias chicas, y yo no sé si algunas conocen, y si es que lo conocen, por favor escríbanme en el chat con un uno, si saben lo que significa el brainstorming o la tormenta de ideas o la lluvia de ideas, si es que han escuchado hablar de eso. A ver.
Sí, vamos, sí, por ahí vamos bien. Ya. Cuando vamos a iniciar este tema, es súper importante el tirar muchas, muchas ideas. A veces cuesta para nosotros mismos el ir definiendo cuáles son nuestras habilidades. Quizás ya yo digo, ya yo soy buena para esto, pero es súper importante el hacerlo público de alguna manera y quizás sentimos cierto pudor en algún minuto, pero también es súper importante ayudarnos de nuestros pares para poder definir este tipo de cosas. Entonces, de repente, es muy bueno hacer una lluvia de ideas personal, donde yo digo, ok, mis habilidades, ya, quizás mi habilidad puede ser no sé, tengo unas habilidades sociales súper buenas, me siento súper empática o me siento, ¿cachai? Entonces, ir escribiendo estas ideas y también sociabilizándolas o preguntándole a otros que me ayudan a definir esas ideas, ¿ok? Con respecto a la experiencia, bueno, ahí cada uno sabe su experiencia y su experiencia desde el lado profesional o laboral que hemos tenido, hasta las experiencias con el producto que en el fondo también nos encasillan de cierta manera a ser de cierta manera, valga la redundancia. Y con respecto a los atributos específicos, es como en el fondo todas tus grandes virtudes, ¿ok? Entonces, dejando esto aquí, y ahí es donde ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo hago esto? Ya, hay un tema, hay una manera que en el fondo, ya, nosotros por una parte tenemos el tema de la propuesta de valor que yo quiero definir, ¿ok? Mi propuesta de valor es súper, 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 súper sintéticamente, es el qué, cómo y para qué. Esto yo lo había hablado en algún minuto, quizás en el bootcamp para las que estuvieron, que en el fondo, si yo puedo responder a esas tres preguntas con respecto a mi propuesta, yo voy a tener mucha claridad con respecto a lo que yo estoy ofreciendo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? ¿Ok? Y aquí, o sea, lo que yo estoy hablándoles en este minuto es como la definición súper sintética de quizás nuestro propósito, de quizás nuestros valores con respecto al cómo y el qué es lo que yo ofrezco. Aquí tenemos estas tres preguntas que definen la propuesta de valor y siempre va a estar enfocado a nuestro nicho en específico, en el fondo, a quién tú ayudas. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? O yo voy muy rápido porque a veces me pasa que yo funciono un poco rápido. Eh, entonces, aquí, ¿quién eres? ¿Qué ofreces? ¿A quién ayudas? ¿Y cómo lo ayudas? Ahí me faltó esa pregunta. Esas cuatro preguntas las tenemos que saber resolver y responder en algún minuto. ¿Me van siguiendo? Yo quiero que tomen apuntes y saquen pantallazos de esto porque yo aquí les voy a generar muchas dudas. Yo sé, dudas no con respecto a la metodología, sino que dudas con respecto a su camino dentro de esto, su camino en términos como de definición, ¿ok? Entonces les va a quedar igual, lo nombramos un workshop, porque en el fondo yo les voy a entregar varias herramientas que ustedes posteriormente van a ir desarrollando en su casa, ¿ok? Entonces, a ver. Si vamos en el fondo, típico que ahora ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo yo puedo definir mi qué? Entonces, esto yo no lo inventé, ¿ah? Yo estudié con Angie Lu, no sé si, bueno, hay varias aquí que ya la conocen, y ellas definieron varias como preguntas que te pueden ayudar a ir armando tu nicho, y a mí me pareció, o sea, de verdad que en el momento que lo escuché dije, eso era, porque en el fondo te va a ayudar a ir como ordenándote y metiéndote en el espacio donde tú debes estar, ¿ok? Entonces, una pregunta con respecto al qué, que tú tienes que saber responder o ir preguntándote siempre, de aquí vuelvo al tema del brainstorming, o sea, aquí pueden haber varias respuestas con respecto a esto, que tiene que ver con ¿de qué te gusta hablar? Hay muchas personas que les gusta hablar de todo, pero hay cosas en específico que te van a ayudar a ti a, a definir qué es lo que más te gusta hablar. ¿Para qué te llama la gente para preguntarte, oye, tú que tuviste, no sé, a tu mamá enferma, por decir algo, y la ayudaste con esto? O sea, ¿para qué te llama la gente y te pregunta a ti?
con respecto a tu experiencia, con respecto a tu situación laboral, etc. Después la tercera pregunta, que en el fondo aquí lo asociamos un poco más al producto y tiene que ver con qué has descubierto que cambia tu vida, en el fondo con los productos, si lo pensamos así. ¿Qué tipo de cosas han cambiado tu vida que tú te encantaría poder comunicarlo y contárselo a otros? La cuarta pregunta, ¿de qué sabes más? O sea, claro, aquí con respecto a todas nuestras habilidades o nuestros conocimientos que ya traíamos antes, ¿de qué te sientes tú segura de que puedas hablar? ¿De qué tú estás absolutamente segura de que lo sabes y no tienes ninguna duda o quizás algún método que a ti te funcione más fácil y que te encanta compartirlo con otros? Y en el fondo, el quinto punto, y aquí yo creo que igual es súper clave, es qué es lo que súper, súper, súper te apasiona. En el fondo tiene mucho que ver con cómo tú te apasionas con algo que te hace demasiado sentido. Entonces, cuando tú contestas estas preguntas, y es súper importante que tú le saques un pantallazo a esto, es cuando tú sepas ir contestando estas preguntas, vas a ir armando tu qué o tu propuesta de valor, como esto te hace diferente al otro, ¿ok? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Así un dedito, o por favor, anda más lento, Vicky, porque me pasa que... Gracias. Ya. Entonces, aquí ya vamos a pasar a la segunda parte, ¿ok? Que tiene que ver con, ok, ¿qué es lo que yo ofrezco, pero a quién se lo estoy ofreciendo? Y esta es la parte clave, porque en el fondo, para hacerle más fácil dentro de todo el camino a el algoritmo de Instagram o a quien sea, nosotros tenemos que tener mucha claridad con respecto a quién estoy yo apuntando, a quién le estoy hablando. Porque en el fondo, si yo sé a quién le estoy hablando, yo voy a saber cómo hablarle a esa persona. ¿Ok? Entonces, y así el algoritmo de Instagram va a decir, ah, ok, ella le habla, ejemplo, a mamás con niños en edad preescolar que se enferman mucho. Okay, entonces yo voy a estar todo el tiempo hablando desde ahí y hablándole a ese tipo de personas súper específico, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Instagram va a reconocernos y va a decir, ah, ese es su nicho. Entonces yo le voy a mostrar a todas las mamás que buscan esto, yo les voy a mandar esa información, ¿ya? Entonces, para la definición del nicho de mercado, existen herramientas, y hoy día yo les voy a mostrar una que quizás aquí hay varias que ya, yo sé que hay varias del área de la ingeniería comercial o toda la parte como de marketing, que en el fondo van a decir, ah, sí, claro, yo he usado eso. Sí, en realidad las que tienen que ver con esto, hay unas como plantillas donde uno puede ir definiendo y como poniendo a tu cliente ideal, lo cual te va a ayudar a ti a saber cómo le hablas a esa persona, a cómo eh, llegas a esa persona, ¿ok? Entonces hay cuatro factores que son súper básicos y esta es como la primera versión de lo que podría ser una definición de un nicho de mercado y que primero tiene que ver con la edad, el género, los ingresos, el nivel socioeconómico y la ocupación de esta persona. O sea, en el fondo los factores como demográficos, ¿ok? Sí, aquí podemos definirlo y es súper bueno de tener claridad, por ejemplo, si yo le voy a hablar a una persona que tiene 25 años, yo le voy a hablar desde un canal específico, o sea, quizás no le vas a hablar, no vas a sentarte en un Facebook a hablarle a ellos, que las personas de 25 años no usan Facebook, pero sí quizás el TikTok, ¿ok? Entonces, primero, entender a qué tipo de persona estoy hablando. Segundo, los factores geográficos.
si es que a ti te importan o no te importan los factores geográficos. Si es que estamos hablando de redes sociales, en este caso, y nosotros que tenemos la ventaja de tener un mercado global, no es tan importante el factor geográfico, ya que queremos llegar a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de países, entonces quizás no sería tan importante, a no ser que tú estés haciendo una campaña en específico para un lugar en específico. Ahí sí sería un factor importante. Y aquí estos dos puntos, que son los que vienen abajo, son muy importantes porque hablan del estilo de vida, de los valores y de los intereses de las personas, o sea, que en el fondo tienen que ver con los psicográficos, o sea, cómo piensa esta persona, y los conductuales, cómo actúa, qué hace, ¿ok? Que tiene que ver con los hábitos de compra, cuál es la frecuencia de uso, es una persona que sí se fideliza o no se fideliza con los productos. Entonces, todos esos factores, aquí se los estoy nombrando para que ustedes entiendan que uno puede tener un mapa de esto. No es necesario, o sea, si es que lo necesitan, es una muy buena herramienta, ¿ok? Entonces, aquí volvemos a las preguntas de nuestras queridas Angie Lu, que hablan del quién, o sea, en el fondo, ¿a quién sirves tú? Sáquenlo un pantallazo para que hagan esta tarea. En el fondo, primero, ¿con qué comunidad tú te identificas? O sea, quizás te identificas con las personas de 30 y tantos que no tienen hijos y que tienen mascotas. Entonces, eso puede ser una comunidad en específico. Segunda, no sé, las mujeres en etapa premenopáusica que, no sé, que los hijos ya son grandes. Entonces, ya, ok, distintos tipos de comunidades. Segundo, ¿de qué género o edad eres parte? Aquí es súper importante definir desde ti, ¿ok? Porque en el fondo en el Instagram es súper importante, es como clave hablar mucho desde uno y no tratar de ser otra persona, que a veces, y hubo un tiempo en que de verdad no sé si se han fijado que existe como esta vida Instagram, creo que no es tan real, y tú dices, ¿y esto es real o no? Y si, por ejemplo, yo me sentara y dijera, no, mira, mi nicho son las personas de la tercera edad que tienen movilidad reducida, por decir algo, y que yo les voy a dar los mejores tips para moverse, y en realidad ellos van a decir, pucha, ¿por qué ella va a hablarme a mí de esto? Entonces, es súper importante que nosotros, porque al ser marca personal, aquí vamos a estar enfocándonos en estilos de vida o algo que nosotros, a través de nuestro estilo de vida, vamos a apoyar. Entonces, es súper importante que hablemos de una edad en la cual nosotros nos sintamos cómodos o esté acorde con la nuestra, ¿ya? El tercer punto tiene que ver con los desafíos que tú has superado. Y si los desafíos que tú has superado van a ayudar a estas personas a las cuales tú le estás hablando. Entonces, es súper importante contar y hablar desde no solamente de tus ganadas, ¿cierto? También de los errores que has cometido, desde las cosas y cómo ah, las has solucionado, ¿ok? Para mostrar que uno es una persona que está creciendo en base a esto, ¿ya? Y aquí en el fondo, ¿a qué grupo sientes el llamado a servir? Tiene un poco que ver con, quizás con la que tú, primero, uno es en la que tú eres y esta es en la que a ti te gustaría ayudar, ¿cachai? Entonces quizás, en este caso podría ser una persona que, a ver, voy a inventar, una persona kinesióloga, que quizás, porque estoy mirando a la Dani aquí, digo ya, la Dani, kinesióloga, está entre los 30 y los 40, ¿ya? Pero quizás ella ha tenido mucha experiencia con niños, ¿ok? Entonces ella ha salvado a muchos niños con sus temas broncopulmonares, entonces esa es la comunidad que ella va a querer ir a ayudar porque ella ha tenido muchas experiencias y desafíos en esa comunidad. Entonces ahí es como que tú le vas sumando tu valor a tu propuesta. El quinto punto, y aquí es como para seguir un poco la línea de lo que tú venías haciendo, que es siempre, bueno, para los que ya tienen redes sociales, siempre la historia dentro de esto va a ser importante porque ya vas a tener algo definido de ti. Y en el fondo habla de qué etiquetas usas y de cuáles son los hashtags que has estado usando constantemente.
Y igual ahí hay que observar cuáles son, porque a veces igual uno puede haberse equivocado antes y haber puesto cualquier cosa o inventar hashtag que en verdad, claro, ok, si es que vas a generar una comunidad está bien, pero de repente igual colgarse de hashtag que ya son buenos no es una mala idea, para que en el fondo a través de ese hashtag te encuentren también. Y aquí el sexto punto tiene que ver un poco con lo que hablaba anteriormente, que a veces a uno mismo le cuesta describirse, entonces igual hay que describirse, pero igual es bueno pedirle ayuda a otros para que te ayuden a definir de alguna manera lo que tú eres, ¿ok? Entonces, ¿cómo te describes a ti mismo? Primero yo podría decir, ya, no, yo soy una persona alegre, positiva, no sé qué, pero de repente yo me percibo de una manera y es súper bueno en este punto sociabilizar en el cómo me ven los otros para tú agregar ese como un atributo diferenciador tuyo. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ya, es harta info, yo lo sé. Pero hoy día va a ser así como súper, una bajada muy específica y yo les voy a dejar con esto tareas para que ustedes puedan ir trabajando luego después en su casa y puedan ir cada vez más definiendo lo que necesitan con respecto al nicho y la propuesta de valor. Aquí, o sea, bueno, ¿quién de aquí no ha usado ChatGPT? O sea, yo creo que todas. Y aquí hay una, como un título que uno tiene que ponerle, o que si es que no sabe cómo definirlo, uno puede escribir en ChatGPT, dame 5 nichos en los que puedo enfocarme si es que estoy en la industria de los aceites esenciales, por ejemplo. Entonces, ChatGPT te puede ayudar a, no es necesario que uno sea un súper esté muy metido en el tema del marketing para poder definirlo. Y ahí tú mismo te va a arrojar 5 y tú dices, ah, mira, este me interesa, y quizás agarrar ese mismo y ir perfeccionándolo cada vez más, haciéndole preguntas y te va a ayudar. Es una muy buena herramienta que en el fondo siento que si nosotros estamos en donde estamos y con la tecnología en el nivel que estamos, tenemos que ocuparla toda. ¿Ok? Sacar un pantallazo, importante. Esta frase es clave para que la tengan ahí y la puedan ir luego trabajando en sus casas o en sus momentos de concentración, ¿ya? Y lo siguiente es, y ahora estaba recién terminando esto y yo le decía a mi marido, claro, quizás mi deformación profesional me hace querer ver todo en una imagen. Entonces, a mí me resulta muy, muy simple y muy claro el poder hacer esto en una gran gráfica. Hay personas que quizás no, pero a mi parecer me resulta mucho, muy decidor, ¿ya? Entonces, existen ciertos lienzos que que lo vamos a ir ordenando para ir mostrando este como cliente ideal, ¿ok? Primero, aquí sáquelo un pantallazo porque no voy a leer todos los puntos, que en el fondo tiene que ver con tu lienzo de tu cliente ideal, ¿ya? Y ese lienzo tiene que responder a todas estas preguntas. Ese cliente ideal, donde tú dices, ya, esta es la persona que me compraría todo. Este gallo, de verdad, o sea, yo no tengo que hacer nada, sino que voy a estar voy a contestarle, o sea, con lo que yo hablo, él va a quedar pero absolutamente prendado de mí. Entonces, estas son como todas las preguntas que uno debiera poder hacerse y poder responder. Quizás esa persona no existe, quizás es tanto imaginario, ¿ok? Pero el poder entender a quién o cómo es la persona que yo quiero hablarle, te va a ayudar mucho a ti a... a poder hablar o querer ir a observar quizás ese tipo de persona. ¿Se va entendiendo a lo que voy? ¿Sí? Entonces, esto, pantallazo por favor, porque no voy a hablar de cada uno de los puntos, sino que ahora les voy a mostrar cómo se vería esto. Y es como un ejercicio que en mi caso lo hacíamos cuando estábamos con mis alumnos en diseño, porque en el fondo, cuando tú sabes a quién le estás generando algún producto, vas a saber qué ofrecerle. Entonces, uno inventaba una persona ideal para
luego pegarla, yo la tengo pegada aquí en mi mural. Y después ya sé cómo hablarle a esa persona, ya sé qué colores le gusta, ya sé qué tipo de red social usa, ya sé qué tipo de comportamiento de compra tiene, ya sé qué palabras les parecen familiares con respecto a, no sé, como a mensajes que yo quiero darle. Por ejemplo, yo sé también cuáles son sus desafíos o sus motivaciones para estar aquí, cuáles son sus dolores, cuáles son las cosas que buscan resolver. Entonces, existe un lienzo que, este es uno súper simple, ¿eh? Súper básico, donde se busca, aquí este es como un mapa muy básico que encontré en internet, pero porque no tenía alguno como para mostrarles así en específico, pero aquí, por ejemplo, uno pone la imagen, esta persona ni siquiera es Sarah Williams, ¿ok? Sino que Sarah Williams sería más o menos así, más o menos como usa ropa más natural, es como más relajada, quizás Sarah no tiene hijos. Sara está entre los 30 y 40, no quiere tener hijos, pero sí tiene sus mascotas que las cuida muy bien como sus hijos. Le gusta la vida natural para ella y para sus mascotas, pero en realidad, en verdad, ella, y ahí es donde uno empieza como a inventar y como no es como pasarse el rollo, pero como inventar esta persona, cómo sería su mente. ¿Y para qué hacemos esto? O sea, yo ya me estoy viendo súper lejos. ¿Para qué hacemos esto? Para que en el fondo tenemos un estereotipo de persona donde yo voy a saber cómo le publico a esta persona lo que quiera publicar con respecto a mis aceites esenciales, con respecto a mi estilo de vida, con respecto a lo que yo quiero comunicar y para lo que yo quiero utilizar la red social como una herramienta para mi negocio. ¿Ok? Entonces, esto y existen, y si ustedes quieren ir a buscar, busquen un buyer persona o un lienzo de cliente ideal, y existen en redes sociales, o sea, en Google, es súper simple de encontrar, pero en el fondo lo más importante aquí es la información que ustedes puedan incorporar en este lienzo, que tiene que ver cómo ustedes observan a sus clientes, observan a sus clientes ideales. Aquí hay varias que tenemos a un cliente perfecto, ¿no? Así como la clienta perfecta que en realidad tú no necesitas hacer nada y sola te llama, y que quizás incluso luego se convirtió en tu distribuidora estrella. Entonces, ahí es donde si vuelvo acá un poquito más atrás, este lienzo puede servir tanto para tus clientes como también cuando tú quieras encontrar a tu distribuidor o a tu compartidor o a tu socio de negocio. Porque en el fondo, si yo sé, insisto, y vuelvo a decir, si yo sé lo que estoy buscando, sé cómo es lo que estoy buscando, va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y no como que apareció y en realidad yo no lo vi. De repente puede haber pasado por al lado tuyo y tú no lo viste porque no tenías claridad con respecto a las características que esta persona tiene que tener para ser o tu cliente ideal o tu compartidor ideal, ¿ok? O constructor ideal o socio de negocios ideal. Entonces, aquí hay 4 puntos que son súper importantes con respecto a lo que les he hablado. Lo primero que tiene que ver con la autenticidad. O sea, es muy importante porque en el fondo tampoco esto es un trabajo donde yo voy a estar todo el tiempo trabajando por aparecer en redes sociales como yo quisiera parecer, sino que en realidad uno tiene que sacarse el susto, el miedo, lo que sea y ser incluso vulnerable en algunos casos. O sea, como chuta, sabes que la embarré y partir desde ahí, quizás, ¿ok? Segundo, y aquí es cuando ustedes dicen, chuta, ya, pero ¿quién es mi cliente ideal? Y aquí hay una cosa que quizás va a encajar con muchas de ustedes y tiene que ver con hablarle a tu yo del pasado que llegó a los aceites esenciales, se enamoró de los aceites esenciales, los usa y su vida le cambió gracias a esto. Entonces, ¿cómo era esa persona? ¿Qué fue lo que tenía? Quizás tenía algunos problemas de ansiedad, y se enronchaba completa porque, como era en mi caso, que al ser tan ansiosa, mi cuerpo me lo demostraba a través de alergias en las manos.
o quizás en una persona que en verdad tenía un trabajo que era demasiado demandante, demasiado, sí, ganaba mucha plata, pero no podía estar con su familia. Entonces, ahí, aquí hay que hacer como un ejercicio como de introspección y ver a qué persona, de nuevo, cómo le hablo a esa persona y quizás la persona eres tú misma, ¿ya? De tu pasado a la cual ayudaste y llegaste a donde estás. Tercer punto, muy importante, tu pasión y tú cómo comunicas lo que comunicas, ¿ya? Cómo tú dices, porque en el fondo la actitud es lo más importante. La actitud en cómo uno comunica, oye, esto es, o sea, como no sé si a algunas les ha pasado cuando se dieron cuenta de que, wow, onda, no sé, la lavanda, a mí en serio que no podría vivir sin la lavanda porque me hace dormir, duermo muy bien, estoy tranquila, mi hijo, o sea, mis alergias de verdad que ya no me pican. O sea, en serio que no sé cómo viviría sin la lavanda o sin Correctex, que lo tengo acá al lado. Que en el fondo cualquier irritación me la va a quitar. Y yo ando contándolo a todo el mundo a través de mucha pasión. Quizás, claro, no pasar al lado de la ansiedad, sino que ver cómo uno lo va comunicando de manera muy asertiva y con una actitud muy positiva también. Y además, como tercer punto, es saber también escuchar a la persona que es tu receptor dentro de esta comunicación. Y, y el cuarto punto, y aquí es donde yo lo dejo como, ustedes lo van a ver aquí, es un montón de información. Yo cuando lo estaba haciendo dije, chuta, sí, es harta la info que se pide. Quizás uno no va a tener todo el tiempo de hacerlo inmediatamente todo para que quede perfecto, pero lo importante es atreverse a hacerlo, lanzarse y uno puede ir modificándolo con el tiempo. O sea, yo no sé cuántas veces he modificado mi perfil de Instagram, o sea, mi biografía, que esa fue una de las clases anteriores, para que quede cada vez más preciso y siento que todavía no está tan bien. Porque uno puede ir modificándolo y después uno mira y dice, ah, quizás esta palabra es esta otra. Entonces, lo importante es partir, hacerlo y luego ir arreglándolo y modificándolo y en realidad, tal como les decía al comienzo, echándolo a perder uno aprende y ir haciéndolo. Eso es lo principal. Así que eso, por mi parte, yo no sé si tienen dudas, creo que anduve súper, súper rápido el día de hoy.